tiene algo distinto el Evangelio, tiene algo diferente a muchas cosas que acontecen en el mundo. Tiene algo diferente a lo que usted y yo hemos experimentado en el mundo secular. Y hoy vamos a tratar de exponer algo al respecto de lo que Pablo quiso decir con estos dos versículos, ya que Pablo estaba expresando algo especial dentro de estos dos versos. Y hoy, hermanos, quiero mencionarles acerca de este evangelio que Pablo predicaba, acerca de esta enseñanza que Pablo predicaba. ¿Y quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Aquellos que conocen la historia de Pablo, les voy a pedir que solamente estén atentos a lo que saben de Pablo. ¿Quién fue este escritor que estaba explicando aquí en este libro de Romanos? ¿Quién fue este Pablo? Pablo, déjeme decirle que antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que odiaba a los cristianos y odiaba al cristianismo. Perseguía, ultrajaba, acusaba, encarcelaba, arrastraba a todo aquellas personas que profesaban la fe en Cristo Jesús. E incluso llegó a ser testigo de la muerte de uno de los primeros mártires en la palabra de Dios, llamado Esteban. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 7, versículo 58. Escuchamos una predicación de mi hermano Abner Reyes en la ocasión pasada, hablando acerca de Esteban. Pablo, llamado Saulo de Tarso, iba rumbo a Damasco con el deseo de asesinar o el deseo de apresar a muchos creyentes, con el deseo de arrastrar a los cristianos. Él ya tenía toda la autorización, tenía toda la autoridad para poder hacerlo. Era un principal de la sinagoga y él tenía conectes con otros que también odiaban el cristianismo. El apóstol Pablo, cuando iba rumbo a Damasco, se encontró con una luz impactante que cegó su vista y él quedó completamente ciego. Inmediatamente él vio y percibió que esa luz era distinta a todos los poderes que él había encontrado en su vida. Aleluya. Y dijo, ¿qué es este poder? Y inmediatamente dijo, ¿qué quieres de mí, Señor? Y el Señor le dijo, ve a tal lugar. Ese impacto que tuvo el apóstol Pablo con esa luz lo transformó totalmente. Y él reconoció que esa luz era el Señor Jesucristo. Porque él conocía que Jesús, esa voz tan suave, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo en ese momento se dio cuenta, yo no estoy persiguiendo a los cristianos, yo no estoy persiguiendo a los creyentes, yo no estoy arrastrando a los creyentes, yo estoy arrastrando el evangelio de Jesucristo. Yo estoy arrastrando a Jesucristo mismo. Me estás persiguiendo a mí, quien persigue a mis ovejas, quien persigue a mis hijos, quien persigue a mis creyentes. Están persiguiéndome a mí. Pablo, me estás persiguiendo a mí. Pablo, un hombre devoto a la ley, conocedor, nada más. Conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento, conocía todo lo que decía la ley, la Torá. Era un erudito, estudioso de las escrituras del Antiguo Testamento. Él sabía que un día iba a venir el Mesías. Él sabía que un día iba a venir el Redentor de Israel. Pero no quería aceptar que era el que acababan de crucificar en la cruz de Calvario. No quería aceptar que era el que acababan de, el procónsul, acababan de acusarlo y crucificarlo. Y los creyentes estaban locos predicando a ese Cristo crucificado. Él no quería aceptar eso porque iba en contra de sus principios, en contra de las enseñanzas del Antiguo Testamento, en contra incluso de los líderes que estaban en ese momento. Y todo aquel que estaba en contra del liderazgo de ese momento estaba persiguiendo la muerte o estaba persiguiendo la cárcel. El apóstol Pablo era este personaje, era esta persona antes de escribir esta carta. Ahora que Pablo se ha encontrado con el Mesías, ahora que Pablo se ha encontrado cara a cara con Jesús
Y ahora que Pablo ha reconocido a Jesús como Rey, Dios Todopoderoso, Señor de su vida, ahora Pablo es un fiel sirviente del Evangelio de Jesucristo. Aplauda a Cristo Jesús. Pablo ahora en este momento, hermanos, está enviando una carta a una iglesia que se encontraba en Roma. Pablo ahora está, posiblemente, los historiadores dicen que se encontraba en Corinto, una ciudad griega, y en ese lugar estaba plagada de idolatría. Y así como estaba Corinto plagada de idolatría, también los romanos estaban plagados de idolatría. Tenían a los dioses como deidades para ellos. Para nada que tenían en cuenta al Dios de los hebreos. Aquel que predicaba al Dios de los hebreos era tomado como de menos. Como la enseñanza del día de hoy que predicaban al Dios no conocido. Ese es el Dios al cual el apóstol Pablo aprovechó de enseñar también cuando se encontraba en el Areópago. Este Dios, hermanos, que predicaba el apóstol Pablo no era muy bienvenido en la cultura de la iglesia primitiva. En la cultura griega, grecorromana, no era muy bienvenido. Era de clase baja. Aquellos que se preocupaban por adorar al Dios de Israel eran de clase baja, y más con esa nueva enseñanza que estaba surgiendo en el Evangelio de Jesucristo. Esas eran mucho menos, todavía mucho más despreciable el Evangelio, porque no lo tomaban muy en cuenta. Pablo dice el versículo 15, el versículo anterior, que él quería llegar, quería visitarles, dice el verso 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy, dice el verso 15, a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Allá en Roma habían creyentes, pero habían creyentes de todo un poco. Habían creyentes fieles servidores a Dios, habían creyentes medios que creían en Dios, y habían personas que solamente eran fieles curiosos del Evangelio. O del Evangelio, porque habían creyentes. En cierta medida, el apóstol Pablo, hermanos, estaba monitoreando la iglesia de Roma. Se dice que Pablo envió a Aquila y a Priscila a evangelizar a esta iglesia en Roma. Y por Aquila y Priscila surgió esta iglesia en Roma. Pablo todavía no había visitado Roma. La última visita que hizo Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, fue en el cuarto y último viaje que se describe en Hechos capítulo 28. Esa es la última visita que hizo el apóstol Pablo y que está registrada en la palabra del Señor. Y ahí se quedó, y ahí fue donde concluyó con sus días. Bien, ahora, ¿qué está tratando de enseñarles el apóstol Pablo en estos dos versículos? ¿Qué está tratando de enseñarles el apóstol Pablo en estos dos versos? Ahora, el apóstol Pablo aquí les está enseñando una doctrina o una enseñanza, una base fundamental. Aquí en estos dos versículos vamos a ver bases fundamentales. Doctrinas importantísimas, o una doctrina importantísima para todo aquel creyente, para todo aquel que ha venido a los pies de Cristo. Ahora comienza el versículo 16. Miren lo que dice el verso 16. Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo. ¿De qué tenía que avergonzarte? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba expresando esas palabras? No me avergüenzo. ¿Será que en Roma, será que en Corinto había mucha gente que se estaba avergonzando del cristianismo? ¿Qué significa la expresión avergonzarse? ¿Por qué Pablo decía no me avergüenzo? Se estaba diciendo, hermano, un sinnúmero de cosas acerca del apóstol Pablo. Entre estas cosas es que el apóstol Pablo, y él mismo dijo, yo no me avergüenzo de que a mí me hayan latigado 40 veces, menos una, decía. Yo no me avergüenzo de que me hayan echado de Tesalónica. Yo no me avergüenzo de que me hayan dejado por muerto. Yo no me avergüenzo de que me corrieran de determinados lugares. No me avergüenzo de que muchos me escupían en la cara. No me avergüenzo de que muchos despreciaban cuando yo quería hablar y enseñarles. Me ignoraban y se hacían los
y me ignoraban y me dejaban hablando solo. No me avergüenzo de que hayan muchos que desprecien este evangelio, decía Pablo. No me avergüenzo de que hayan muchos que solamente les entra por un oído y les sale por el otro lado. Y todavía terminan hablando de mí y terminan criticándome, decía Pablo. No me avergüenzo de este evangelio. Todavía sigo predicando el evangelio. Todavía sigo enseñando esta palabra. Todavía sigo predicando esta palabra. Aleluya. Tenía muchas razones, humanamente hablando, el apóstol Pablo para avergonzarse. Humanamente hablando, claro que sí. ¿Quién iba a soportar eso? Hay personas que solo reciben el primer desprecio, hermano. El primer desprecio por ser creyente. Y ya dice, ¿cómo le hago para encajar en este grupo? ¿Cómo le hago para encajar? Voy a hablar como esta persona está hablando para poder encajar en el grupo. Voy a hablar al estilo de que ellos hablan o la manera como la que ellos hablan. Voy a utilizar el lenguaje inclusivo que ellos utilizan para poder encajar, porque entonces me estoy quedando atrás. Estoy retrasado. Y todo el grupo está por ahí reunido, pero solo a mí me están ignorando. ¿Cómo le hago para encajar ahí? Voy a ir a entrar. No quepo la expresión. Incluso así como Pedro, ¿se acuerdan que Pedro quería hablar las mismas malas palabras que utilizaban en el grupo? Pero aún así te parece a los seguidores de Jesús. De igual manera también nosotros, hermanos, no debemos de avergonzarnos del evangelio de Cristo, aunque nos desprecien, aunque nos vean de menos. Debemos siempre sentirnos, hermanos, agradecidos por este evangelio y no avergonzarnos. Los creyentes en ese entonces, hermano, seguían proclamando al evangelio que se sigue proclamando aquí en la iglesia de Keili. Proclamamos a un carpintero que había sido muerto en una cruz, hermano, por un procurador romano, y que en esa época era la muerte más humillante. En ese entonces era la muerte más humillante y ellos no comprendían cómo es que un Mesías, un Salvador, se permita tal muerte y tan humillante muerte. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice que este evangelio es locura a los que se pierden y salvación para nosotros. Aleluya. Esto es para aquellos hermanos que hacen de Jesús su Salvador, Señor, y que buscan la manera de ver el evangelio como la única opción para ser salvo. No hay otra opción, no hay otra manera. No existe otra manera para ser salvo. No existe otra manera. Los griegos decían que estaban locos los creyentes. Los romanos decían que estaban locos los cristianos. Se dejaban golpear, se dejaban ultrajar. Decían, no hay razón para que ellos se permitan golpear. No hay razón para que ellos se permitan hacer todo lo que se dejan hacer. No hay ninguna lógica, no hay sentido. Y es que, hermano, que cuando uno viene a los pies de Cristo, no hay ningún sentido para el impío. ¿Cómo es que Dios nos viene transformando? No hay ninguna razón. Por esa razón, hermanos, aquí, amigos, si hay amigos, solamente este evangelio, más adelante voy a estar explicando cómo solo hay una manera en la que usted y yo podemos encontrarle sabor a este evangelio. Solo existe una manera y lo vamos a ver más adelantito. Pero continuando con el texto dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio son buenas nuevas. Esas buenas nuevas de salvación. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y es que las buenas nuevas solamente se encuentran en la cruz de Cristo. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Porque es poder de Dios para salvación. Poder. ¿Qué significa poder aquí? Poder significa dunamis. Poder significa explosión. Pero ¿qué tipo de poder está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué tipo de poder había experimentado él en su vida? Lo que ya mencioné desde un principio. El apóstol Pablo se encontró con algo sobrenatural, algo electrizante, algo poderoso en su vida.
Algo extraordinario, algo diferente. El poder de Dios. Poder de Dios. Se encuentra poder de Dios en el Evangelio. ¿Para qué se encuentra poder de Dios en el Evangelio? En el Evangelio se encuentra poder de Dios, hermanos, para ser libres. Lo dice en San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Aleluya! Ese es el poder que se encuentra en el Evangelio. También en el Evangelio hay poder, hermanos, para sanidad. El Evangelio nos sana de adentro hacia afuera. El Evangelio también nos transforma, nos cambia. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de la palabra. Discierne. ¿Para qué? Para cambiarle a usted y para cambiarme a mí. Para hacernos mejor creyentes, para hacernos mejor personas. El poder del Evangelio transforma el carácter, transforma la conducta. El Evangelio quita también todo tipo de deseos malignos. El poder del Evangelio, la palabra predicada, la predicación de la palabra. Hay poder en la predicación de la palabra. Lo dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y verdadera es esta, y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él era el primero, decía Pablo, porque este es evangelio para salvarme. Me salvó a mí. Y también yo lo digo, me salvó a mí. ¿Cuántos dicen me salvó a mí? Nos salvó a usted y me salvó a mí. Nos salvó. Pero ¿de qué otro tipo de salvación? ¿Qué otro tipo de poder? ¿Poder para qué? También para qué. Miren lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte eterna. Salvación para ser libre, como dije al principio, pero salvación de una muerte eterna. Nosotros hemos sido salvados, hemos sido rescatados, porque íbamos directamente al infierno. Hay muchos que hoy en día que rechazan el evangelio de Jesucristo, rechazan la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios enseñada, van rumbo al infierno, porque no quieren y no aceptan el evangelio de Jesucristo. No aceptan la palabra de Cristo Jesús. Necesitan venir a Cristo para poder ser salvos, porque si no, van a ser condenados. Lo dice el evangelio, el versículo más adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia la verdad. Amén. El versículo 18 lo relata todo, de Romanos capítulo 1. El hombre va en contra siempre del evangelio, va en contra, va hacia el mal, va siempre rechazando la palabra del Señor, va siempre rechazando el evangelio. Pero dice que el evangelio se ofrece aquí para salvación a todo aquel que ¿qué? A todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer. Y el apóstol Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el apóstol Pablo aquí le está queriendo decir a ellos: yo soy deudor a todos. Yo necesito predicar a todos. Comencé predicando a los judíos, pero ahora yo soy llamado a predicar a los gentiles. El evangelio es para todos. La cultura más predominante, como dije al principio, en esa época eran los romanos, los griegos y los judíos.
Entonces, en ese momento, allí se podían ver las distinciones de clases sociales, la media, la baja y la alta. Se podían ver diferentes tipos de culturas, habían diferentes lenguajes, diferentes expresiones. El que hablaba, incluso el que hablaba en bárbaro, era despreciado. Era despreciado aquel que hablaba en otro lenguaje que no fuera el griego. Le decían bárbaro. Se burlaban de ellos. Se burlaban de aquellos que hablaban diferente. Como en una ocasión escucharon hablar a alguien que hablaba en un diferente lenguaje, diferente acento. Se burlaban porque hablaba en ese acento. No voy a mencionar qué acento era, pero se burlaban de ese acento. Y digo yo, ¿por qué tienen que burlarse si todos somos iguales? En este país todos somos iguales. ¿Por qué tienen que reírse? ¿Por qué tienen que despreciarlo? ¿Por qué tienen que discriminarlo? Me puse a ver yo que hay conductas inapropiadas de discriminación desde el principio. Y el evangelio era discriminado. La gente era discriminada. El evangelio, dice el apóstol Pablo, no solamente es para las clases sociales altas. Es para todo aquel que cree. Aleluya. Para todo aquel que cree. Amén. No hay acepción de personas, no hay excepción de personas, no existe clase social. Para todos es ofrecido el evangelio, para todo aquel que cree. Y luego dice el siguiente texto, hermano, el siguiente versículo, el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esta expresión? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay estudiosos de estos textos que se les complica ver la justicia de Dios de la manera humana. A muchos se nos ha complicado entender la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es que Dios es justo? ¿Cómo es que Dios ama al pecador? ¿Cómo es que Dios todavía sigue rescatando la vida de aquel que es pecador? ¿Cómo es que Dios sigue todavía restaurando a aquel pecador que se ha metido en lo más sucio del pecado, pero aún así Jesús lo sigue amando, porque quiere todavía que se restaure y que se vuelva a Dios? Como humano, en mi intelecto humano, no cabe ese tipo de amor, porque usualmente nosotros sabemos que nosotros como humanos siempre queremos enjuiciar el pecado. Cuando usted va a una corte o ha asistido a una corte en algún momento y ha percibido que hasta hay un asesino y el juez está enfrente, hay un abogado que lo defiende, otro que lo acusa, ¿usted qué quisiera? Que lo condenaran a ese asesino, ¿verdad que sí? Usted como parte del público, parte de ¿cómo que le dicen los que van de la audiencia? Usted quisiera que se hiciera justicia, ¿verdad que sí? Claro. Usted y yo queremos que se haga justicia, que a ese asesino, que a ese violador, se le haga justicia y se le ponga la cadena perpetua. O que lo encierren de por vida o que le caigan sus años de cárcel, mientras que hay un abogado que lo está defendiendo. Hay otro que lo está atacando. Usted y yo humanamente queremos siempre que se haga justicia en este mundo, ¿verdad que sí? Que se haga justicia en contra de aquel que tiene culpa, aquel culpable. Queremos que se haga justicia en contra de aquel que es injusto, aquel que hace pecado, que hace maldad. Siempre queremos, e incluso aunque no estemos involucrados nosotros en esa justicia que queremos que se haga, sí, queremos que se haga justicia. Pero cuando somos nosotros los que somos los culpables, cuando somos nosotros los que hemos cometido tal fechoría, cuando soy yo el que he cometido tal falta, yo quisiera que se me dé un trato justo, ¿verdad que sí? Quisiera que se me trate como quisiera que me traten el peso de la ley más básico, más bajo todavía. Resulta ser, hermanos, que el juez está delante y hay un abogado que está intercediendo por usted y por mí. Así es. Y ese abogado, cuando usted viene a los pies de Cristo, a los pies de ese abogado, y le dice: yo te reconozco como mi Rey y Señor, mi Dios, Aleluya. mi Cristo. Ese abogado viene y le dice: yo ya pagué el pecado por él, él es justo. Aleluya. Y ese abogado es santo. Así es. Ese abogado es justo.
Ese abogado es puro, es poderoso, omnipotente, Dios fuerte. Y cuando el Padre ve esa justicia y ve a ese hijo que fue crucificado, pero se levantó entre los muertos al tercer día, y que ese hijo intercede por aquel pecador que vino arrepentido a los pies de Cristo, viene Dios y dice: eres libre de pecado. Aleluya. Aleluya. Eres libre de pecado. Gloria a Dios, aleluya. Somos libres, y esa es la justicia de Dios. De ese tipo de justicia es la que está hablando el apóstol Pablo en el versículo 17 del libro de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe. Por fe. No existe otra manera en la que usted pueda venir al Evangelio. No puede existir otra manera en la que usted pueda venir a salvación. Solamente por fe. Pero ¿qué clase de fe es esta? Hablábamos en el Instituto Bíblico. ¿Qué clase de fe es la que se necesita para ser salvo? ¿Será la fe solo decir: yo creo, Samuel, yo creo, Samuel? Sí, yo creo. Ahora, dime, ¿en qué está anclada tu fe? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu fe? ¿Cómo estás demostrando tu fe? ¿Tu conducta cómo es? Pues mi conducta es excelente, ok. ¿Cuál es? ¿Fe en qué? Solo en Jesús. Pero, ¿qué genera tu fe? ¿Qué genera? O sea, ¿cuál es el resultado de la fe? ¿Cuál es el resultado de esa fe que tú tienes? El resultado de la fe es un deseo ferviente para buscar la palabra de Dios, y es un deseo ferviente por amar a Dios con todo el corazón. Un deseo ferviente por amar las Escrituras, amar la sagrada palabra de Dios. Esa es la fe. Es una fe que está soportada, que está dependiendo. Es una fe continua. Esa fe de la cual está hablando el apóstol Pablo lo dice en el siguiente párrafo. Miren lo que dice el siguiente párrafo: mas el justo por la fe vivirá. Y este texto, esta expresión que el apóstol Pablo está conociendo aquí, está en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Esto está relatado allá, porque el justo, hermanos, es alguien que continuamente se está renovando en su fe. El justo es aquel que está constantemente dependiendo de Dios por fe. Amén. No es una persona que solo dice: yo creo y ya, y la vida secular, la vida de afuera, como quiera Dios es justo, y la vida en santidad, la vida de rectitud no me importa, la vida de justicia no me importa, se da la lascivia, la lujuria, a la fornicación, el adulterio, no me importa, como quiera Dios es justo. No es ese tipo de fe a la cual está hablando el apóstol Pablo aquí. Porque más adelante el apóstol Pablo menciona que se encendieron en su lascivia unos con otros. Amén. El apóstol Pablo enjuicia la conducta inmoral más adelante. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 10, menciona que hasta ahorita, hermanos, no hay justo. Ni a uno. No hay justo. No hay justo, dice. Capítulo 3, versículo 23. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. La fe a la cual está hablando el apóstol Pablo es aquella persona que reconoce todos los días su pecado. Así es. Todos los días reconoce que es débil. Todos los días reconoce que sin Cristo no puede hacer nada. Amén. Así es, aleluya. Sin Cristo no puede hacer nada. No podemos hacer justos, no podemos hacer obras sin Cristo Jesús. Aleluya. Y las que logramos hacer son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Así es. Primero tenemos que nosotros, hermanos, depender totalmente de la gracia de Dios, solamente por fe. Amén. Gloria a Dios, aplausos, dice nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Por gracia somos salvos, dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es por fe y
para fe. Me impresiona es la expresión que el apóstol Pablo menciona aquí, que dice que se revela por fe y para fe. Por fe. Por fe usted viene a Cristo. Por fe puede venir a Cristo el día de hoy. Por fe puede venir y reconciliarse con Cristo y decir: Señor, yo quiero depender totalmente de ti. Yo quiero depender totalmente de tu gracia, Señor. No puedo hacerlo en mi propia fuerza. Pero esa fe, ese deseo, esa entrega, el día de mañana tiene que demostrarlo a través de sus acciones, su conducta, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de hacer negocios, su forma de dirigirse a los demás, su forma de dirigirse al mundo secular. Se va a revelar su conducta. Su conducta es diferente. La conducta, cuando se viene con la intención correcta a los pies de Cristo, se ve y se revela a través de la conducta, y los demás pueden verlo, los impíos pueden verlo. Este tiene algo diferente, habla diferente, actúa diferente, me pagó lo correcto o pagó lo correcto, actúa diferente, hizo el trabajo correctamente, corrió la vía extra. ¿Cómo es que esta conducta solamente viene de alguien que realmente va a la iglesia? Porque alguien que no va a la iglesia, dice alguien por ahí, no actúa de esa manera. Realmente se revela que es creyente. ¿A qué iglesia vas? Ah, ¿cómo supiste? No. Por la manera que me trataste, por la manera en que me hablaste. No te quisiste pasar conmigo con este negocio porque yo ya sabía el precio en otro lugar. Hermanos, el apóstol Pablo aquí está dando al ser humano o a los romanos que estaban en una situación adversa allá en Roma, que no se avergonzaran del evangelio, que no se avergonzaran de esa palabra, que no se avergonzaran de vivir por fe. Posiblemente los romanos, a los cristianos allá en Roma, se avergonzaban y algunos se retiraban del cristianismo porque la tanta influencia que tenían, de tanta maldad que había. Las redes sociales eran tan poderosas, tan fuertes en ese entonces. No, ¿verdad? No había redes sociales. Tanta influencia poderosa de los dioses de esa época, tanta influencia negativa en contra del cristianismo, que muchos se retiraban de la fe, se iban, o muchos iban de vez en cuando a la iglesia. No hay aquí en esto. Muchos iban de vez en cuando a la casa de Dios, porque la influencia de afuera los tenía aturdidos, acomplejados, los tenía bien presionados. No hay ninguna diferencia hasta el día de hoy, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre los cristianos, la presión que tenían los cristianos en Roma, a los cristianos que tienen el día de hoy, ¿verdad que no hay ninguna diferencia? Hoy hay tanto ataque por todos lados. La fe está siendo atacada por todos lados. El cristiano está siendo atacado por todos lados. Y aquel que no está cimentado en la palabra, y aquel que solo vive una religiosidad, tiende a creer a ese tipo de filosofías. De eso está hablando el apóstol Pablo. Tener mucho cuidado con ese tipo de enseñanza. Usted y yo debemos de vivir anclados con la fe, porque usted está llamado por fe y para fe. Nosotros hemos sido llamados a este evangelio por fe y para fe. La única solución, hermanos, solución a este problema, la única solución a este problema, para resolver este problema, es la provisión de Dios. Una sola persona que nos puede salvar de la condena. Ese, acabo de mencionarlo, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y ese evangelio está al alcance universal. Aplausos a Cristo Jesús por el fe. Y todos, hermanos, sin excepción de personas, todo el mundo necesita el evangelio, necesita recibir, oír este evangelio. Todos necesitamos escuchar el evangelio y hacer nuestro este evangelio. Es una oferta de salvación para todos. No existe ni niño, ni bárbaro, ni escita, no existe ni mexicano, cubano, venezolano, no existe
un grupo favorito. Este evangelio está para todos. No existe, hermanos, el profesional más docto para poder ser salvo. Necesita llegar a una carrera universitaria. Sí, claro que sí, búsquela. Pero no necesita llegar a esa carrera excepcional para poder ser salvo. No necesita usted decir, voy a regalar una donación de millones de dólares a determinado lugar para ser salvo. No, 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 no va a ser salvo por regalar o donar. Va a ser salvo por venir a los pies de Cristo por fe. Por eso va a ser salvo. Por eso va a ser salvo. Nadie viene al Padre, dice la palabra. Nadie viene al Padre. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por creer en la cruz de Cristo. Creer en Él. Solo eres salvo si reconoces también que eres un pecador. Que somos pecadores. Y hacemos de Jesús nuestro Redentor, nuestro Salvador. Dice el libro el primer capítulo de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, si pecares, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto, el único. Pero también dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Aleluya. 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 Creer en su nombre. Él es la perfecta provisión, hermanos, que tenemos en el Evangelio. Tenemos un regalo. Tenemos un regalo maravilloso. Aleluya. Amigos que nos ven en las redes, tenemos un regalo maravilloso y es ese regalo del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. No lo desprecies. No desprecies ese Evangelio. Se lo está ofreciendo la palabra del Señor gratuitamente. Gratis. Solamente por fe. Solo tiene que decir, Señor, aquí está mi vida. Quiero depender de ti. Quiero depender de ti, Señor. Quiero serte mi Dios, mi Rey, mi Señor. No puedo en mis fuerzas. No puedo. Solo quiero depender de ti. Ese evangelio está al alcance de todos. Todos calificamos para eso. Aleluya. Ese evangelio nos justifica, dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es cristocéntrico, 100% cristocéntrico. Cristo, Jesús es el centro del evangelio y Él es el único que nos puede dar salvación. No existe otro medio, solo Cristo Jesús. Y solamente por fe en Cristo Jesús. Y ese es el evangelio que siempre predicamos y siempre enseñamos, que solo existe salvación por fe en Cristo Jesús. Aleluya. Muchos hermanos de los que hoy se burlan, concluyendo, muchos de los que hoy se burlan, y muchos se burlan del evangelio, muchos se ríen del evangelio, de este evangelio que estamos presentando, práctico. Mañana vamos a verlos predicando y vamos a ver predicando, porque este evangelio es poderoso para transformar la vida. Algunos de una manera explosiva y algunos de una manera gradual, y los va transformando hasta llevarnos al momento perfecto. Como lo que está sintiendo usted ahorita en este momento, está sintiendo una gratitud por el evangelio de Cristo Jesús. Gratitud por haber sido salvado por gracia. No tuvo que pagar nada, ¿verdad que no? No tuvo que dar millones de dólares para ser salvo. Solamente por fe en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Siempre vengamos a Cristo, hermanos. Siempre dependamos que esa fe esté anclada solamente en Cristo Jesús. Y que esa fe, si usted se examine a sí mismo, ¿qué está generando mi fe? ¿Está generando una conducta adecuada de creyente?
¿Está generando una conducta correcta como creyente? ¿Estoy demostrando, mi conducta está demostrando que soy creyente o necesito reafirmarme en esta fe? Creo que todos necesitamos reafirmar nuestra fe, porque hay muchas cosas que todavía nos hace falta que sean moldeadas, sean modificadas, que sean transformadas, muchas cosas que necesitan ser quitadas, y solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Amén. Solo Cristo Jesús puede hacerlo. Jesús fue el único que murió por ti y por mí, y la única. Mire, muchos pueden morir. Pueden morir por los demás, o por salvar algún tren, o por algún incendio, porque yo vi en mi país muchos que se metían a los incendios y se morían. Muchos pueden morir por cualquier cosa, pero Jesús no murió por cualquier cosa. Jesús murió por los pecados suyos y por los pecados míos. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Póngase de pie, hermanos. Vamos en oración, en adoración a nuestro Cristo. Y si hay aquí algún amigo que se quiere reconciliar con Cristo y venir a los pies de Cristo, está abierto la